Bien. Ok, entonces seguimos con esa secuencia, 24 de julio del 2015. Bueno, seguimos entonces con este tema, casuística, manejando lo de la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y la Adolescencia. Bueno, entonces damos por terminado, o doy por terminado el tema con relación al primer combo del homicidio de este menor de edad. Ahí entonces quedó resuelta la situación. Hasta allí vamos a esperar entonces qué va a pasar con la apelación de la imposición de medida de internación en centro especializado por parte del juez de control de garantías. Vino entonces después el asunto del caso del joven de 16 años por el tema de la extorsión, artículo 244 y 245 en numeral tercero. Igual pues se hizo la primera audiencia, que fue la de la legalización de la captura. En esa audiencia pues no hubo ningún inconveniente, porque las circunstancias en que se operó la captura por parte de la policía, Gaula Policía, al tener la denuncia que hace la víctima, el ofendido, en este caso el dueño del taxi, prende las alarmas, y entonces se hace el operativo por parte de la policía Gaula, de acuerdo pues con los señalamientos que había hecho la víctima, de que en tal parte de aquí en Cali se iba a entregar los 400.000 pesos, 8 billetes de 50, en nominaciones de 50.000 pesos, para entregarle a la persona que le había hecho las llamadas de extorsión, diciéndole pues que incluso lo había amenazado, que si no lo hacía pues entonces aténgase a las consecuencias, que le mataban a su familia, que tenía la dirección de ellos, pues tenía la documentación del taxi que se habían hurtado 2-3 días antes. Esas son entonces las llamadas extorsivas para que le entregue 400.000 pesos. En este caso entonces se van el tío y el menor, el sobrino, el tío un adulto y el menor pues ya un joven de 16 años, que lo acompaña al lugar, a la escena del delito. El adulto le entrega los papeles que llevaba del vehículo al joven. Mientras tanto entonces entra en contacto con la víctima. En ese momento aparece la policía Gaula para hacer el procedimiento. Ellos alcanzan a huir, pero en esa huida los dan captura, porque pues estaba bien planificada la aprehensión de ellos. Entonces se hace el procedimiento, el señor al adulto se lo llevan pues para la jurisdicción, la ley 906, Fiscalía General de la Nación, mientras que al joven lo procesan, entonces lo llevan, lo conducen para hacer todo el procedimiento ante Infancia y Adolescencia, Jurisdicción de Menores. Cuando hago la entrevista pues se dan ciertas circunstancias, entonces volvemos al mismo tema. Recibo la carpeta de la Fiscalía para hacer la entrevista, porque tenemos que llenar una documentación de la Defensoría Pública, en la que tenemos que pues colocar los datos del menor, los hechos, las circunstancias, el poder, etcétera, etcétera. Toda esa documentación que se llena para rendir el respectivo informe después. Entonces, al examinar la carpeta pues me entero de la denuncia que presenta el ofendido, y empieza a darme cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habían sucedido, y de lo que dice el entrevistado en esta, tanto en la denuncia, o mejor posteriormente en una entrevista que le rinde al de actos urgentes. Indica el ofendido que ciertamente 2-3 días antes 3 personas, entre esas un adulto, un menor y una señora, se suben al vehículo pidiéndole la carrera, lo llevan, y en el intermedio entonces en el intermedio pues le sacan un arma de fuego, y entonces lo intimidan, empiezan a decir que lo van a matar, que etcétera, etcétera, y finalmente entonces le quitan sus pertenencias y se le llevan el taxi o el vehículo de servicio público. El señor pues pide auxilio, después va a un CAI, y posteriormente encuentran el vehículo abandonado. El carro está en la vía pública, pues recupera su vehículo, pero en él no encuentran sus pertenencias, ni los papeles, ni el celular, ni
ni otros elementos que la pantalla del radio, bueno, en fin. El señor entonces cuando se da la captura por la cuestión de las llamadas extorsionadas, el señor dice pues que ciertamente el menor hizo parte de los que andaban en el cuando entraron a solicitar el servicio del vehículo. Sin embargo, entonces uno entra en contacto con el cliente, en este caso del infractor, no el cliente, sino del infractor menor que tengo que atender, pues de acuerdo a la contratación que tengo, para que él le manifieste, en confianza, para que le manifiesten a uno las circunstancias de tiempo, modo y lugar también, para poder darle a conocer cuáles son sus derechos y de qué manera le podemos también prestar una asistencia jurídica que le favorezca a él en los mejores términos, bajo ese principio de protección integral y del interés superior del menor. Pues bien, la situación es la siguiente, que frente a los hechos o circunstancias que se producen, entonces el adulto pues lo procesan en la fiscalía, se va para audiencia ese mismo día que estaba de turno, mientras que acá estábamos con el menor. El menor informa que él no tomó participación en el hurto del vehículo y se sostiene en eso. Bueno, parte de la base de que hay que primero partir de la presunción de buena fe y de la creencia de que le está informando el infractor lo que le está diciendo para evaluar la situación. ¿Qué pasa entonces? Después de que vamos entonces a la audiencia de legalización de captura, pues el procedimiento policial había estado bien realizado. No hay ninguna queja porque me faltó decirles frente al otro, en cuanto a la legalización de la captura, que estuviese dentro de las 36 horas también. No solamente que no se le hayan violado sus derechos fundamentales, que esté dentro del artículo 301 en qué circunstancias de flagrancia, delito, y también además de los derechos fundamentales que no hayan sido violentados, pues obviamente que esté dentro del término de las 36 horas que ordena tanto la Constitución como la ley, para que se lleve ante un juez a resolverle su situación en ese momento. Entonces estaba dentro de las 36 horas, el procedimiento había sido legal, no hubo maltrato alguno, no fue esposado, en fin, estaba todo y le habían leído los derechos del capturado, estaba la firma del documento, en fin, todo está en regla, es decir que el juez lo que hace es declarar la legalidad de la captura. Allí no hubo inconveniente con eso. Después vamos entonces a la formulación de imputación de los... En la imputación de cargos se presenta una novedad, porque de acuerdo a los hechos fácticos, pues son dos hechos sucedidos en diferente tiempo, modo y lugar. Por ejemplo, el primero, del hurto, pues sucede 3 días antes, el 21 de julio ocurre la flagrancia en cuanto a la extorsión, porque los aprehende la policía en el acto. La situación es que los hechos fácticos, entonces el fiscal bajo el principio de conexidad, pues lo que hace es hacer los hechos fácticos, relata los hechos fácticos tanto de la apropiación del vehículo y las pertenencias, como la intimidación a que había sido objeto y las amenazas, y por eso entonces hace una calificación jurídica allí de acuerdo pues con el artículo 200 en cuanto al hurto del taxi y sus pertenencias, del artículo 240 inciso segundo, por violencia contra las personas, por los ultrajes y las amenazas con arma de fuego. El artículo 241, fíjense que en este caso, pues a pesar de que hubo amenaza con arma de fuego, en este caso particularmente la fiscalía no metió o no colocó acá o no hizo calificación jurídica por porte de arma de fuego, porque esa pues nunca se obtuvo, diferente al caso del homicidio, que había sido producido por disparos de arma de fuego. En este caso el hurto calificado y con circunstancias de agravación punitiva, de las circunstancias de agravación del artículo 241 numeral décimo, que dice de 2 o más personas. Entonces solamente hace la imputación por el hurto calificado con circunstancias de agravación punitiva, no por el porte del 365, y también entonces hace la imputación por la extorsión, y en este caso pues entonces hablamos de la extorsión
del artículo 244, y también mencionó el 245, numeral tercero, son circunstancias de agravación punitiva por las amenazas que había hecho contra la víctima. Y cuando me da la palabra, entonces lo que hago es hacer énfasis de que para la figura de la extorsión cabe la tentativa, es decir, en ese caso se le ha olvidado a la fiscal decir que pues al menos en esa modalidad es tentada porque no se alcanzó, pues como es un delito de resultado, igual que el hurto, pues ya acá en el hurto sí se da porque hubo el desapoderamiento, y que el vehículo haya sido encontrado posteriormente es una situación diferente. El hecho es que hay un delito de hurto calificado, agravado, consumado. En cambio la extorsión, pues al menos se habla de la tentativa, porque en el iter criminis hubo entonces la parte no se consuma porque pues el procedimiento policial les captura de esas personas. Efectivamente se da esa situación, se hace planteamiento de esa manera, pero vemos que en el fondo, pues mire lo que les decía ahora en materia de la dosificación punitiva y con base en esta sentencia 33.510, que pues a veces puede tenerse en cuenta esta situación en que aquí no se tiene en cuenta el concurso, pero sí en materia en este caso de la extorsión por modalidad tentada, porque esos dispositivos amplificadores del tipo penal sí pueden resultar beneficiosos. Por ejemplo, resulta que aquí en la sentencia 33.510 del 2010, la Corte Suprema de Justicia dice que hay casos en los que, por ejemplo, como la pena mínima es de 6 años, esta pena mínima de 6 años se puede ver reducida, en un homicidio y en el secuestro y la extorsión, como dice la norma, porque es que el artículo aquí refiere el artículo 187, que lo siguiente dice el artículo 187, dice la privación de la libertad. Entonces, para que aquellos que sean responsables de homicidio doloso, secuestro, extorsión, en todas sus formas, o sea que allí en esa eventualidad es posible que frente a un caso de un homicidio pueda ser tentado, pero también puede ser en un caso de un homicidio también puede ser con ira e intenso dolor, o también puede ser un en exceso de legítima defensa, o también puede ser por cuestiones de marginalidad. Y eso hace entonces que ese tema se maneja allí, el de la, como dice aquí la norma, pues en todas sus formas, el homicidio, el secuestro, la extorsión, en todas sus formas. Entonces puede hacer que en un determinado momento, para los efectos de la sustitución, pues quepa plantear que, a pesar de que se trata de un joven de entre 14 y 18 años que ha cometido un delito o un homicidio, puede ser en el grado de tentativa, por ejemplo, o puede ser en este caso por las otras formas como la ira e intenso dolor. En los casos que da un homicidio en esas causales de justificación, en exceso de causales de justificación, más o menos son 36 meses para un adulto. Sería entonces 36 meses de pena, y por ende entonces cabe el subrogado penal. Entonces, ¿por qué razón acá no se va a tener en cuenta para el joven? Entonces se daría el primer presupuesto, pero no cabría la privación de la libertad, porque se están dando entonces alguna de esas situaciones de la ira, intenso dolor, marginalidad, o por la cuestión pues del exceso en legítima defensa. Entonces en ese caso no cabría la privación de la libertad, y el juez al momento de dosificar aplicaría cualquier otra de las diferentes a la privación de la libertad, como son la amonestación, reglas de conducta, o en establecimiento semicerrado, la libertad vigilada. Y fíjense también que eso tiene incidencia allí. Entonces, ¿por qué razón uno tiene que hacérselo saber uno allí en esa audiencia ante el juez de control de garantías, de decirle cuando le dan la palabra, porque nos la dan acá en garantías, el juez garante constitucional le dice: señor defensor, algo que decir sobre la calificación jurídica que hace el fiscal? Entonces, bueno, ciertamente, mire, usted aquí no tuvo en cuenta para la extorsión es en modalidad tentada,
Obviamente que pues aún así en modalidad tentada pues no le va a dar menos no le va a dar menos para efectos pues de la imposición de la sanción de que no sea privativa de la libertad. Sí me hago entender. Entonces que muy diferente allí con respecto a las otras circunstancias que sí uno las puede hacer ver para que las tengan en cuenta, y entonces al momento de aceptar los cargos ya después para la dosificación punitiva la tiene en cuenta el juez, y podría dar lugar excepcionalmente, así como les digo en ese caso de homicidio, por ejemplo, no acá en la extorsión, porque obviamente la extorsión aún en modalidad tentada, pues la extorsión, estamos hablando de una extorsión va de 12 a 14 a 16 años, y más si es agravada, que aumenta en una tercera parte, es decir, pues por donde la quiera ver, si así sea tentada, no le va a dar, obviamente, le va a dar alta la penalidad en materia punitiva. Entonces, la dosificación punitiva en ese caso, pues arranca de los 24 meses o los 2 años, y de ahí para allá entonces la dosificación bajo el principio de flexibilidad, pues el juez al momento de resolver, pues hará la graduación de acuerdo pues con los presupuestos que señalan los artículos el artículo 179. Bueno, ¿qué pasó entonces allí? Pues acepta cargos en relación con la extorsión en la modalidad tentada. Extorsión agravada en modalidad tentada, pero no acepta los cargos por el hurto calificado y con circunstancia de agravación punitiva, por lo que les dije pues en relación con los hechos confrontados ¿qué pasa ahí entonces? Simplemente tiene que romperse la unidad procesal allí. La cuestión sigue por la aceptación de cargos en cuanto a la extorsión, pero lo otro, por el hurto calificado agravado, sí seguirá su curso ante el fiscal que le corresponda. Esa es una situación que se puede presentar allí. Mire, es una cuestión sui generis que a veces pues ponen como decimos nosotros, a patalear a cualquiera, porque son situaciones que se pueden presentar en desarrollo de esas audiencias. ¿Y qué pasa después? Entonces vino la audiencia de la imposición de medida. A ver, aquí sí, aquí hubo después entonces la medida de internación en centro especializado, y entonces viene el fiscal otra vez. Como hay 2 fiscales de garantías, entonces me tocó el anterior con el del homicidio con uno, y en este caso con otro. Volvemos entonces, en este caso la fiscal empieza pues a hablar de los elementos materiales de prueba, de la evidencia física y los hilos, a soportar que entonces hay una posible autoría en ese delito de extorsión, y se hace referencia al informe de vigilancia, a las actas de incautación, los documentos hurtados que le fueron hurtados al taxista, la denuncia de la víctima, la ampliación de la misma, bueno, etcétera. Y entonces hace énfasis en los presupuestos constitucionales sobre que resulta un peligro pues para la comunidad en general, la continuidad de la actividad delictiva, bueno, etcétera. Esos son los planteamientos, la gravedad y la modalidad de la conducta para el caso de extorsión, que va entre 14 y 18 años, y que el menor es un menor pues, de 16 años, etcétera, etcétera, que es un cuantum punitivo. Vuelvo entonces al tema. Cuando termina su intervención, entonces le digo, señor juez de garantías, entonces vuelvo al tema del artículo 1, parágrafo 2 de la ley 1760, y hago énfasis en que si para los adultos pues la exigencia es mayor en los adultos, ahora con esta política criminal por la cual se aceleró entonces a modificar el artículo 307 y 310 de la ley 906, que la finalidad es que sea la última ratio la detención para los adultos, la detención privativa de la libertad, o sea, la intramural y la domiciliaria, que entonces el fiscal debe probar que la medida no privativa de la libertad resultan insuficientes. Esa situación es la que tiene que hacerse prevaler en la de adultos. Entonces, con mayor razón, pues obviamente acá en la legislación de menores. Le hago un planteamiento entonces al juez de garantía, digo, pues si es que el fiscal tiene que probar que esa no privativa de la libertad, además porque las reglas
de Beijing, las reglas de Tokio, las reglas de La Habana, bueno, todos esos instrumentos internacionales que tienen una especial incidencia en diferentes puntos. Por ejemplo, voy a hacerme referencia a estos para que los tengan en cuenta ustedes. Las reglas de Tokio es la resolución 45-110 del año 1990. Esas son las reglas mínimas sobre medidas no privativas de libertad. Ahora, viene después las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de los menores, que son conocidas como las reglas de Beijing. También vienen entonces las reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, que son las reglas de La Habana, que es la resolución 45-113 del año 1990. También están las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, que son conocidas como las directrices de la RIAD, resolución 45-112 de 1989. Y por último hago referencia a las reglas mínimas para la administración de justicia de menores, que es la resolución 4033 de 1985. En esencia, estas reglas mínimas para la administración de justicia de los menores es las reglas de La Habana, que dicen, palabra más, palabra menos, que la privación de la libertad personal solo puede aplicarse cuando el menor haya incurrido en un delito grave y violento contra otra persona, o por reincidencia en otros delitos de igual naturaleza, y cuando no exista otra respuesta institucional apropiada. Además de esto, las reglas también habla de que el carácter residual o la última ratio y el que es el último recurso y por el más breve plazo posible. Es decir, que esas son reglas que se han de tener en cuenta dentro del bloque constitucional, pues a que se refiere el artículo 93 y 94 de la Constitución Política, y que en materia de detención preventiva de los menores, con mayor razón hay que hacer énfasis en ellas a la hora entonces de que se prive de la libertad de un infractor menor. Esa situación es la que hay que tener allí, reiterativamente hacer hincapié, porque a la hora en que el juez de control de garantías entre a tomar resolución, tiene que hacer precisa referencia a estas reglas. ¿Por qué razón entonces considera que el menor infractor, dada la gravedad del delito y otras circunstancias también especiales, debe quedar privado de la libertad? Si esa exigencia se está haciendo allá en los adultos, y por eso fue la filosofía del proyecto de reforma, teniendo en cuenta pues los lineamientos que la Corte Constitucional hizo énfasis pues en materia pues de la libertad, porque esa sentencia de constitucionalidad diferida el 20 de julio, para que entonces saliera esta disposición regulando todo en materia de la detención preventiva. A ver entonces, bueno, aquí estaba mirando, el artículo 317 es el que trata las causales de libertad, esa es la ley 906, ¿no? Entonces, aquí se hace referencia pues a la sentencia C390 del año 2014, en la que se dice pues sobre la cuestión de los términos en materia de la libertad, ¿no? Exequibilidad condicionada, diferida hasta el 20 de julio del 2015. Esa sentencia, la C390 del 2014, es la que permitió entonces ahora modificar esos presupuestos del artículo 307 y del 310, que son el peligro para la comunidad, porque resulta que el artículo 310, antes de la reforma de la ley 1760, dice que para estimar si la libertad esa había sido modificado por el artículo 65 de la 1453 del 2011, ¿no? Y sobre esa existía la sentencia C1198 del 2008 del doctor Nelson Pinilla, donde dice que los criterios de modalidad y gravedad de la conducta punible no son suficientes para determinar el peligro para la comunidad, y habla de la necesidad de la proporcionalidad. Entonces el artículo 310, antes de la modificación, decía lo siguiente: para
para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, será suficiente la gravedad y modalidad de la conducta punible, además de los fines constitucionales de la detención preventiva. Punto. Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente alguna de las siguientes circunstancias. Y entonces estaban allí 8 numerales. Fíjense bien que la situación, cuando la Corte Constitucional hace la sentencia C1198 del 4 de diciembre del 2008 del doctor Nilson Pinilla, pues manifiesta que los criterios de modalidad y gravedad de la conducta punible no son suficientes para determinar el peligro de la comunidad. Y ahora entonces en la reforma pues quedó muy claramente, de acuerdo pues con el artículo 310, que indica lo siguiente en la reforma. Dice, volvamos a leer, sí, para estimar peligro para la comunidad, para estimar si la libertad del imputado representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena imponible, el juez deberá valorar las siguientes circunstancias. No dice el juez podrá valorar adicionalmente alguna de las siguientes circunstancias. No. Ahora dice que es un imperativo, debe valorar las siguientes, y hay 7 numerales que tiene que ir uno por uno especificando entonces si se dan o no se dan. Entonces, además de la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, el juez deberá, es un imperativo. Luego se recogió todo lo de la sentencia C1198 del 2008. Si esa exigencia se hace para los adultos, ¿por qué razón entonces ahora con los menores no se va a hacer más exigente? Es decir, en resumidas cuentas, entonces lo que hice fue apelar de la decisión del juez de garantías, que no acogió mis planteamientos, la sustento ahí mismo oralmente, le dan el traslado al no recurrente, que es la fiscal, para que diga o exponga qué razones tiene para que considere de que el juez debe mantenerse en la misma decisión. Esa situación se presentó allí y me parece a mí pues importantísimo que haya sucedido, porque resulta de que al momento de hacerlo la fiscal estaba neófita en ese tema. Como dicen, a pesar de que esta ley fue sancionada, pues fue expedida el 6 de julio del 2015, y que lo único que dice acá en el artículo 5 dice que la presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, salvo el artículo 1 y el numeral 6 del artículo 4, los cuales entrarán a regir en un año contado a partir de la fecha de su promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! La presente, leo otra vez un momento, a ver, porque aquí la presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, salvo el artículo 1 y el numeral 6 del artículo 4, los cuales entrarán a regir un año contado a partir de la fecha de su promulgación. Vaya, me estoy dando cuenta de que el que caí en error fui yo. ¡Ja! Vaya, porque menos. Miremos a ver entonces, porque el que yo cito pues es el artículo 1. Artículo 1, adiciónase 2 parágrafos al artículo 300 de la ley 204 del siguiente tenor. Y ahí está el parágrafo segundo a que aludí al momento de hacer la petición. Caramba, estoy dando cuenta de que el que estoy errado soy yo. Bueno, artículo 5. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, salvo el artículo 1 y el numeral 6 del artículo 4. O sea que, palabra más, palabra menos, creo que el que estoy descompensado soy yo, porque entonces la apelación no va a dar lugar a esa situación, porque si eso rige a partir de un año después de su promulgación, el artículo 1, entonces quiere decir que los fiscales
tendrán que hacer la argumentación en materia de probatoria en ese sentido. O sea, ilógico esa situación. ¿O será que estoy mal yo? No friegue. Y el numeral sexto del artículo cuarto. El artículo cuarto, bueno, aquí habla del numeral sexto del artículo cuarto. Cuando transcurridos 150 días contados a partir de la fecha de inicio de la audiencia de juicio, no se haya celebrado la audiencia de lectura de fallo o su equivalente. Imaginen que dejan por fuera o sea, que los juicios orales que ya se hayan iniciado y no se haya dado lectura al fallo, 150 días, esa aplicación será un año después también, mientras que los otros numerales sí estarán de inmediato cumplimiento, o sea que ya estarán corriendo las peticiones en tal sentido. Bueno, caramba, entonces parece ser que la argumentación de que el fiscal debe probar, porque pues si está hablando del artículo primero, caramba, y el artículo primero trae esos dos parágrafos, y el segundo parágrafo que tengo en cuenta yo, pues a lo mejor entonces me van a despachar desfavorablemente la petición, en el sentido de que dice aquí el artículo quinto, pues que la presente ley rige a partir de la fecha de promulgación, salvo el artículo primero, y ahí está incluido el parágrafo segundo, que manda pues a el imperativo de que las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicite pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resulten insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Caramba, a mí me deja eso, me sorprende esa situación, porque ¿cómo así? Pues si es que eso debería ser de cumplimiento inmediato, en este momento debería estar vigente, porque el artículo primero, el artículo primero trae dos parágrafos, ¿no? El parágrafo primero sí se refiere a otra cosa, salvo lo previsto en los parágrafos 2 y 3 del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. En términos de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrán exceder de un año. Cuando el proceso se surta ante la justicia especializada, sean 3 o más acusados contra los que estuviera vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o de juicio de actos de corrupción, dicho término podrá prorrogarse a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima hasta por el mismo tiempo inicial. Vencido el término, el juez de garantías, a petición de la fiscalía o el apoderado de la víctima, podrán sustituir la medida privativa de la libertad de que se trate por otra u otras medidas de aseguramiento. Caramba, pues bueno, habrá que ver. De todas maneras, entonces, el planteamiento es que, pues, a ver, la filosofía no cambia. Bueno, igual que esta situación que acabo de leer acá en la parte final, de la promulgación, de la fecha de la que empieza a regir esos artículos primero y el numeral sexto del cuarto, un año contado a partir de la fecha de su promulgación, ese es el artículo quinto. Pero de todas maneras no se descontextualiza la situación de que he venido sosteniendo en la audiencia misma, de que si en tratándose de adultos las exigencias y los requisitos ahora se pondrán de ese tamaño y de esa exigencia de que el fiscal tiene que probar por qué las no privativas son insuficientes, pone esa filosofía e insisto que tratándose de casos donde hay menores de edad, pues con más razón por las reglas que he mencionado anteriormente, donde en esencia entonces dice que es residual o de última ratio y que es el último recurso y dentro del plazo más breve posible la detención preventiva en establecimiento especializado. Los requisitos, pues igual el juez de garantías tiene que hacer énfasis. Entonces el artículo 310 ha sido modificado y como tal entonces ese sí está vivo, vigente. El 310 de la ley 1760 tiene aplicación inmediata. Entonces el juez de control de garantías también, para establecer esa situación de peligro para la comunidad, pues tiene que hacer énfasis no solamente a la gravedad de la conducta, sino
el imperativo de revisar uno de los numerales a que hace referencia la norma, pues en comento del artículo 310 ya reformado. Bueno, pues allí igual, de todas maneras, el sustento mío sigue siendo básicamente en apoyo pues de estas reglas de Beijing, de Tokio, de La Habana, de la ley de la Convención del Niño, ratificado pues mediante la ley 12 del año 91. Todos esos instrumentos del bloque constitucional pues hace imperativo el que el juez de control de garantías, al tomar esa decisión, examine si realmente pues procede a detener preventivamente a ese menor. Ahora, cuando lo hacen ellos, aquí hay un plazo perentorio. Mire, a diferencia de allá de la 906, ¿cuál es? 4 meses. Máximo puede estar detenido preventivamente un menor en 4 meses. Si no ha salido sentencia en esos 4 meses, entonces tienen que pedir una prórroga por parte del fiscal. Y en caso tal, pues que si ya se vence esa prórroga, entonces igual tiene que sustituirla por otra diferente a la privación de la libertad. Luego ahí sí hay un término. Mire, si estamos hablando de un término perentorio, 4 meses de privación en internamiento en establecimiento especial, es porque hablamos de un plazo razonable. Entonces, los mismos presupuestos y los fines constitucionales, agréguele a eso además los instrumentos internacionales sobre el DIH, el Derecho Internacional Humanitario, que son pues calificados, como dice aquí, documentos que constituyen doctrina autorizada en materia de protección de derechos humanos, que son del bloque constitucionalidad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y es vinculante. Aquí se cita en esta sentencia 33.510, se hace referencia de que la Constitución política pues establece los principios del niño en el artículo 44, en el artículo 45, y los instrumentos internacionales pues ratificados por el Colombia, y no solamente los que acabo de mencionar, sino la ley 74 del 68, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también la ley 16 del 72, que es la Convención Americana o el Pacto de San José de Costa Rica. Esos instrumentos internacionales hacen parte del bloque, son legislación interna, parte del bloque constitucional, artículos 93 y 94 de la Constitución Política, y en ellos hace énfasis entonces en la protección especial en tratándose pues, hasta de los menores. Incluso el artículo 214, el artículo 214 de la Constitución Política, que es el que establece pues la de los estados de excepción a que se refieren los artículos anteriores, señala por acá en el numeral segundo, dice que no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del DIH, Derecho Internacional Humanitario. Y al final dice, las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos. Y esto que dice allí tiene que ver con el principio de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad a que debe llegar entonces un juez de garantías a determinar cuándo entonces priva de la libertad a una persona. Bien, ya entonces apelada quedó la decisión y en espera entonces de que resuelva el juez de conocimiento el asunto pues de este caso de extorsión. Vino después entonces el último caso que me tocó atender, que fue al final de la tarde ya. En estos casos a veces nos dan hasta 12 horas allá de acuerdo pues a la magnitud de los casos que se puedan presentar. Fueron el caso del hurto calificado y agravado. Estos fueron los dos menores pues que entonces despojaron de la motocicleta, del motorratón, al señor que iba de Jamundí a Robles, un pueblito aledaño a Jamundí, en el que también con arma de fuego entonces le despojan de su pertenencia y le imputa cargos el fiscal entonces por 2 delitos: el hurto, por el porte de armas de fuego, el artículo 365, y el hurto calificado con circunstancia de agravación punitiva pues del 240 inciso segundo por violencia, y el 241 numeral décimo cuando son 2 o más personas. Les decía entonces que como se trató de un joven de 14 años, a ese solamente entró a la audiencia de imputación de cargos y los aceptó, dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
en que se presentaron. El muchacho quedó en libertad y queda pendiente entonces para la dosificación punitiva después para la sanción que se le habrá de imponer. Obviamente que allí no le cabe la privación de la libertad, sino las otras que menciona el artículo 177, que son pues el de podría ser amonestación, podría ser reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida o internación en medio semicerrado. Aquí hago una observación, mire, en relación con la amonestación no hay estas sanciones tienen un término y las de la privación de la libertad pues ya las expliqué, pero en cuanto a las reglas de conducta, el artículo 183 dice que esa sanción no puede ser de 2 años, las reglas de conducta. La prestación de servicios sociales a la comunidad es por un periodo que no puede exceder de 6 meses. Y la libertad vigilada, esa medida no podrá durar más de 2 años. Entonces, lo mismo que en establecimiento semicerrado, la sanción no podrá ser superior a 3 años. Mientras que en relación con la amonestación, pues si no hay un término. La amonestación dice que la amonestación del artículo 182 dice es la recriminación que la autoridad judicial le hace al adolescente sobre las consecuencias del hecho delictivo y la exigencia de la reparación del daño. En todos los casos deberá asistir a un curso educativo sobre respeto a los derechos humanos y convivencia ciudadana que estará a cargo del Instituto de Estudios del Ministerio Público. En caso de condena al pago de perjuicios, el funcionario judicial exhortará al niño, niña o adolescente y a sus padres a su pago en los términos de la sentencia. Aquí hay una responsabilidad compartida con los padres de familia y aquí existe la reparación integral, sobre todo en algunos delitos que admiten la reparación integral, como por ejemplo las lesiones personales. Entonces, usualmente antes de que se imponga el tipo de sentencia, pues entrará un espacio para la indemnización integral y después de que se surta ella es que finalmente se va a dictar la sentencia por parte del juez de conocimiento en estos menores. Entonces, eso en cuanto a la amonestación. ¿Qué son reglas de conducta? Dice el artículo 184, es la imposición por la autoridad judicial al adolescente de obligaciones o prohibiciones para regular su modo de vida, así como promover y asegurar su formación. ¿Qué son prestaciones de servicios sociales a la comunidad del 184? Dice, es la realización de tareas de interés general que el adolescente debe realizar en forma gratuita durante una jornada máxima de 8 horas semanales, preferentemente los fines de semana y festivos o en días hábiles, pero sin afectar su jornada escolar. Téngase en cuenta que aquí entonces el parámetro para dosificar la pena es que dice el artículo 177 en parágrafo primero que para la aplicación de todas las sanciones la autoridad competente deberá asegurar que el adolescente esté vinculado al sistema educativo. La libertad vigilada del artículo 185 dice de la concesión de la libertad que da la autoridad judicial al adolescente con la condición obligatoria de someterse a la supervisión, la asistencia y la orientación de un programa de atención especializada. Bien, ahí el término. Del 186 ya la sanción en un medio semicerrado es la vinculación del adolescente a un programa de atención especializada al cual deberán asistir obligatoriamente durante horario no escolar o en los fines de semana. Bueno, ahí entonces, fíjense bien que este tipo de sanción, entonces bajo ese principio de flexibilidad, el juez de conocimiento al imponer este tipo de sanciones para cuando se está en estas circunstancias de que se trata pues de que no quepa la privación de la libertad. Entonces, frente a delitos que permitan esa posibilidad, que no supere los 6 años, que no sea igual o superior a 6 años, y cuando el joven tiene 15 años, entonces en esas eventualidades que se le impone ese tipo de sanciones. Pero si el joven tiene 16 años y el delito va igual o más de 6 años de prisión, entonces la sanción es en un establecimiento internacional, en un establecimiento especializado, imponiendo una sanción que va de 12 meses a 5 años. Entonces, en el caso, por ejemplo, de este hurto, que acá en este caso del joven de 16 años,
como tiene la edad y el delito es igual o mayor a 6 años, entonces es probable que el joven tenga que permanecer en el centro especializado mínimo 12 meses, que es lo que iría a solicitar yo. En este caso, el menor aceptó los cargos en la audiencia de imputación. El de 14, miren ustedes la diferencia, el de 14 aceptó los cargos y entonces, como se trata de un delito que es igual o mayor a 6 años, pues no le van a imponer privación de la libertad, pero sí entonces al momento de dosificar la pena bajo ese principio de flexibilidad, el juez evaluará todos los presupuestos que señala el artículo 179 y recordemos aquí que ahí seguramente en ese caso impondrá, por ejemplo, reglas de conducta o una libertad vigilada o las dos al mismo tiempo. Eso es a criterio del juez. Para el de 14 años, pero el de 16 años que está ahorita privado de su libertad en ese centro de establecimiento, seguramente ya antes de que se venzan los 4 meses, que es el plazo razonable para estar detenido, seguramente la sanción ya en un mes está saliendo y al momento de dosificar la pena el juez tiene en cuenta el informe de familia y la petición que haré yo en este caso es que le impongan 12 meses, lo mínimo que puede imponer de 1 a 5 años, entonces siempre arranca más o menos con los 12 meses de privación entonces en el centro especializado para que este joven de 16 años entonces cumpla con esas finalidades, porque aquí hay que tener en cuenta lo que señala el artículo 140 y 141 de la ley 1098. El 140 dice: finalidad del sistema de responsabilidad penal para los adolescentes. En materia de responsabilidad penal para adolescentes, tanto el proceso como las medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño. Entonces aquí se habla de la protección integral y aquí envía al artículo 7º, que es el que habla de la protección integral. En la misma ley que acabo de mencionar dice: se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. Y el artículo 8º habla del interés superior de los niños, niñas y los adolescentes. Dice: se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. Esos son dos principios entonces que tiene en cuenta el juez al dosificar la sanción: el de la protección integral y el del interés supremo, porque también hay un artículo 141 que dice que los principios del sistema de responsabilidad penal para los adolescentes, dice: los principios y definiciones consagradas en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la presente ley se aplican al sistema de responsabilidad. Bueno, entonces aquí hay que tener en cuenta entonces el artículo 140 en su inciso segundo dice: en caso de conflictos normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes, así como para todo efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán siempre privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los principios de protección integral, así como los pedagógicos específicos y diferenciados que rigen este sistema. Fíjense entonces que siempre el énfasis es que la finalidad de las sanciones, según también el artículo 178 de esta ley, dice que las sanciones señaladas en el artículo anterior, es decir, la amonestación, reglas de conducta y todas estas, tienen una finalidad protectora, educativa y restaurativa. Y entonces aquí la sentencia 33510 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca
pues hacen referencia de que, ¿qué es eso de finalidad de protección? Es alejar y prevenir de nuevas conductas al infractor. ¿Y qué es eso de función educativa? Eso es pedagógico, es decir, buscar que entre el infractor en conciencia del daño causado y obtenga el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Y qué es lo restaurativo? Dice la Corte Suprema de Justicia. Dice que es el sentido de responsabilidad con la reparación del perjuicio, que es la reincorporación a la sociedad para que consolide su desarrollo. Es decir, en estos casos entonces esos son los fines en los que se protege pues al menor. Fíjense que respecto a los adultos pues eso no se tiene en cuenta. Estos jóvenes entonces aquí, en este caso del hurto calificado, pues ellos aceptaron los cargos. El que quedó en privación fue el joven de 16 años. Le impuso la medida igual en esa situación, y también planteé lo mismo respecto pues a la medida de internación, y también se surtió el recurso de apelación para que resuelva el juez de conocimiento bajo las mismas circunstancias que he anotado anteriormente. Miren entonces cómo frente a esta situación de infancia y de adolescencia es una situación muy diferente, y vamos a ya ir resumiendo lo siguiente entonces frente a estos tres casos. Entonces miremos que en este tema de la redosificación, ¿cómo va a terminar esto entonces? Miren lo siguiente, para que ustedes se den cuenta entonces. El caso del homicidio agravado del joven de 16 años. Bueno, efectivamente, entonces él aceptó los cargos. Ahora tengo que, en la próxima audiencia ya es de sanción y arranco de los 24 meses. El juez, al momento de hacer esa dosificación bajo ese principio de flexibilidad y de los principios que ya he mencionado anteriormente, el juez pues tendrá que decir primero que todo pues que efectivamente está dentro de lo del artículo 187, que es la privación de la libertad, que no le existe, otra medida no le puede imponer diferente a ella. El 187, ahora les voy a explicar una cosa, el 187 te dice que le prive de la libertad. Aquí en este caso entonces, para el joven, por el caso de homicidio, pues lo va a pedir entonces es la privación que se mantenga la privación en el mínimo, es decir, 24 meses. El juez a lo sumo podrá considerar que no sean 24 meses, y si el fiscal puede hacer que vaya o puede hacer que no vaya, no es necesario que vaya el fiscal en la audiencia de sanción, porque muchas veces si no está el fiscal no importa, lo hacen es con el defensor de familia, que sí tiene que hacer es obligatorio de acuerdo con el 157 presentar su informe cultural, social y de todo índole, y lo que la defensa plantea. Entonces pediré los 24 meses en ese centro especializado. Con esos principios entonces es que salen sancionados estos jóvenes. Usted está preguntando allá, pero es que ese es un homicidio agravado y hay un porte de arma de fuego. Entonces estamos hablando de un homicidio agravado que va de 33.3 a casi a 40 y pico de años, porque es agravado por el estado de emergencia, y el porte va de 9 años. Entonces si eso fuera por concurso allá, entonces seguramente esa persona, el adulto, va a terminar pagando 35 años mínimo, o más o menos, esa dosificación punitiva. Acá al joven, porque los fines son diferentes, insisto, de acuerdo con las reglas de los instrumentos internacionales y la dosificación punitiva, y como es un joven que emocionalmente, que tiene que protegerse integralmente y tiene que proteger el interés superior de él, es recuperarlo para que la sociedad entonces no va a tener un potencial adulto delincuente, es reintegrarlo a la misma sociedad para que entre entonces dentro de esa contextualización de que con la ayuda de los organismos del Estado que existen al interior de los centros de establecimiento de estos especializados, para que le ayuden en ese proceso de formación, de protección, de educación y restauración. Entonces, para que sea una persona útil a la sociedad y no tengamos estos delincuentes adultos del mañana. Entonces, posiblemente termine entre 24 y 36 meses. Tiene
el joven tiene 16 años, si llega a los 18 en ese establecimiento, no importa, tiene que cumplirle el tiempo. Y allá en ese centro especializado tienen que separarlos, ya los que han cumplido 18 de los que no lo han cumplido los 18. Ahora, puede suceder, y esto es lo que quería aclararles, que el incumplimiento de esa sanción, de acuerdo con el artículo 187, en el inciso final dice: parte de la sanción de privación de la libertad podrá ser sustituida por cualquiera de las otras sanciones previstas en el artículo 177 de este código por el tiempo que fije el juez. El incumplimiento de la sanción sustitutiva podrá acarrear la aplicación de la privación de la libertad impuesta inicialmente o la aplicación de otra medida. En ningún caso la nueva sanción podrá ser mayor al tiempo de la sanción de privación inicialmente previsto. Es decir que este joven, entonces, es posible que, por eso es que es posible que en el transcurso de esa sanción, este juez que lo sancionó, acá no hay juez de penas, de ejecución de penas, sino que el mismo juez es el que vigila con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y entonces puede ser que en el transcurso, según el comportamiento de ese joven, en ese trayecto de ese cumplimiento en ese centro especializado, pueda sustituirse la privación por otra de las medidas del 177, de acuerdo entonces al interés superior y a la protección integral del joven, de acuerdo a la formación que haya tenido el desarrollo de ella. Eso lo puede hacer el juez, sí lo puede hacer. Ahora, el otro caso el caso de la extorsión. Entonces, la extorsión en modalidad tentada, pues efectivamente arrancamos también de los mismos 2 años. Ya aceptó cargos por ese delito, que tratándose pues de un adulto partiría mínimo de 14 años, pero como es agravado, eso tiene otra tercera parte, se aumenta. Bueno, en fin, 15, 16 años por un adulto. Ahora acá en estas situaciones la sanción parte entonces de los 24 meses. Ahí arrancó otra vez sobre ese monto, y posiblemente dentro de eso oscile entre 24 meses y 36 meses, o sea, 2 años o 3 años. Tiene que ser una situación muy complicada, muy diferente, muy grave, pues, con otras situaciones diferentes para, como dice pues acá la norma sobre la privación de la libertad, un delito muy grave y violento contra otra persona, o por reincidencia en otros delitos de igual naturaleza, y cuando no exista otra respuesta institucional apropiada. En suma, esa sería para la dosificación que le impongan a un joven que llegue de pronto 5 años, si acaso. Entonces, parto de esa base. La misma situación entonces pasa con el hurto, porque en el hurto entonces el joven de 14 años, pues ese sí le pediré reglas de conducta, una libertad vigilada. Si él no cumple con esa situación allí que le fija el juez, estando ya, no está privado de la libertad, pero le pone reglas de conducta, si él no las cumple, entonces el juez se la puede modificar y lo puede mandar privado de la libertad por incumplimiento entonces de lo que el juez le ha impuesto dice aquí, el artículo 179, inciso final: el incumplimiento por parte del adolescente del compromiso de no volver a infringir la ley penal ocasionará la imposición de la sanción de privación de libertad por parte del juez. Es decir, al de 14 entonces le pongan reglas de conducta y le puede colocar también la libertad vigilada, pero si las incumple, entonces inmediatamente se va para el centro, le revocan y se va para el centro especializado a cumplir con esa privación de la libertad. Lo mismo pasa en los de acá. Si le sustituyen por otra medida y él incumple, entonces inmediatamente tiene que pagar todo el tiempo que ha fijado en la dosificación. El joven, el último, el que está privado, pues arrancos con 12 meses, porque el delito es mayor de 6 años, pero no está dentro de los delitos específicamente determinados en el inciso tercero, sino que acá es 12 meses entonces la imposición de privación de libertad como sanción que se le impone. Y como les digo, entonces en el cumplimiento de esa sanción, por haber aceptado los cargos, y mire el beneficio que tiene, según el artículo 157, lo repito, el inciso final, el juez, al proceder a seleccionar la sanción a imponer, tendrá en cuenta la aceptación de cargos por el adolescente, y durante la ejecución de la sanción será un factor a considerar para la modificación de la misma. O sea que su comportamiento, su reeducación,
todo eso coadyuva para que entonces ese joven pueda entonces modificar, el juez que sancionó pueda modificarla en el transcurso, en el cumplimiento de esa privación. Es posible que entonces este joven a los 6 meses, de acuerdo a su compromiso, pueda sustituírsele por una de esas de allá de la regla de conducta o una libertad vigilada. El último, el caso del hurto. Bueno, espero que eso les sirva de orientación y mire lo chévere, lo bueno que es el ejercicio del derecho penal. Esta es una situación aquí, pues yo digo que las experiencias repetidas son las que te van dando las habilidades, y eso lo aplico yo en el buen entendido. Una cosa son los adultos y es otras figuras que ya las hemos visto, los preacuerdos, otro tipo de negociaciones, etcétera, etcétera, siempre tratando también de obtener mejores beneficios. Pero acá este sistema es un sistema sui generis. En materia de procedimiento penal, pues es lo mismo frente a escrito de acusación, preparatoria y juicio oral, pero hay otras situaciones que mire cómo las pudiéndolas manejar de esa manera, se le ayuda entonces a estos jóvenes infractores, porque lo que se quiere es hacerles caer en cuenta de que si cometieron un error no sigan en él y no van a ser el delincuente del mañana. ¿Ok? Aquí entonces dejo estas 2 sesiones, espero que les haya gustado. Después volvemos a ampliar otros temas. Les hago un reenvío, léasen y vuélvasen a releer la 33510 del 2010 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, que es una sentencia rica en esta materia del bloque de constitucionalidad de los instrumentos internacionales sobre el asunto de la privación de los menores, todo esto que he hablado acá. Ok, dale clic si te gusta, nos vemos, hasta la próxima, buen fin de semana.